Entonces, clase número 1 de la materia La Carta a los Romanos, trimestre número 2. Entonces, nos quedamos en este pasaje, Romanos 3:24. Voy a decir un poco del contexto para saber de dónde venimos y retomar ahí, ¿ok? Eso es importante, hermanos. Siempre, hermanos, recuerden que el contexto es importante. ¿Cuál es la idea que estamos viendo? ¿De qué está hablando el autor? ¿Qué asunto estamos viendo en este capítulo? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el asunto en este capítulo? Bueno, recuerden que Pablo en este capítulo, capítulo número 3, empezó con el punto de la ventaja de los judíos, o en este caso, el ver cómo los judíos eh, habían rechazado, y eso vamos a verlo el día o cuando veamos el capítulo 9. Pablo habla sobre el endurecimiento de Israel, pero que ese endurecimiento, y lo compara con Faraón, ese endurecimiento va a traer gloria a Dios. Ese es el punto importante. O sea, el Evangelio trae gloria a Dios en todo el punto en que lo veamos, de, en este caso, la salvación. Entonces, en este punto, ahora Pablo está hablando de que los judíos, pues obviamente tienen esa parte de que pues son los que pueden presumir que su independencia de verdad fue una obra muy fuerte de Dios, pero en el punto de ser salvos pues, no hay ninguna cosa de que jactarse, ¿ok? No hay nada de que jactarse. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la salvación no es por nacimiento, la salvación no es por obras, la salvación es por la fe. Después seguimos leyendo Romanos capítulo 3 y vemos cómo Dios pone una radiografía de lo que es el hombre, que es totalmente malo, totalmente perverso, alejado de Dios, sin temor, sus labios despiden mucha maldición, sus pies se apresuran a derramar sangre, no conocen hacer, no saben hacer nada bueno. Entonces la conclusión de todo eso es que no hay justo ni aun uno, ¿ok? Esa es la conclusión de todo eso. Ahora, entramos al capítulo 3, eh, versículo número 21, que es en donde ya estamos en este bloque, donde en las Biblias, si ustedes tienen allí, tenemos allí el título no inspirado que dice la justicia por medio de la fe. ¿Ok? La justicia por medio de la fe. Entonces, después de ese, entrando ya en ese pasaje, llegamos a este verso. ¿Ok? Pasamos de un verso que todos conocemos, este verso que todos conocemos, que es Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿ok? Están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo ya no analizamos, que se refiere que el hombre está lejos. O sea, todo lo que él haga se queda corto para llegar al cielo. Y entonces Pablo da lo que Dios ahora eh, puso enfrente de nosotros para que el hombre pudiese tener entrada. Y es la redención en Cristo Jesús. ¿Okay? Por eso, hermanos, podemos decir que la Biblia es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque todo se basa en Cristo. O sea, por eso nos llamamos cristianos, porque estamos siguiendo o estamos aprendiendo de Cristo. Entonces, básicamente una iglesia que no enseña de Cristo, pues no es una iglesia cristiana, es otra cosa, menos una iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces, Pablo aquí está diciendo que la justificación es por medio de la gracia. ¿Qué cosa quiere decir gracia? Bueno, hay varias definiciones. Es una palabra, la palabra gracia es una palabra que se define de acuerdo a lo que le rodea, de acuerdo al contexto. A veces gracia se define como un favor inmerecido, y a veces gracia se define como algo que Dios da al ser humano sin que él lo merezca. ¿En qué sentido? Por decir, hay gracia que es una gracia general. ¿Cómo es la gracia general? La gracia general es la que todo hoy el hombre vive. Todo hombre hoy
Hoy yo sé que no todos, pero la mayoría de los hombres comen, ¿ok? Aún, o sea, no importando que sea un narco, que no importando que sea una persona ladrona, no importando eso, o sea, aunque ustedes dan cuenta que son gente que a lo mejor no merecería esa parte, esa es una gracia general o una gracia común. Pero esta es una gracia que se llama gracia santificante o salvificante, más bien dicho. Se llama gracia salvificante. ¿Por qué es gracia salvificante? Porque es una gracia que está disponible únicamente para aquel que tiene fe. Dense cuenta, el ser humano en general disfruta de la gracia de Dios, pero no de la gracia salvificante, sino que él goza de la gracia común, pero no de la gracia salvificante, porque para la gracia salvificante se requiere fe, ¿ok? Se requiere fe. Bien, entonces, esto se utilizaba, como les decía en la última clase de redención, se utilizaba para la libertad de un esclavo. Para eso se utilizaba redención. Para la libertad de un esclavo, y les daba el ejemplo que era cuando un romano iba a un mercado de esclavos, compraba uno y le daba su libertad. Eso se llamaba redención, que es comprar tu libertad. Eso fue lo que Cristo hizo, compró nuestra libertad, ¿ok? Entonces, como lo dijimos aquí, redención significa librarse, rescate, significa remisión. Eso significa esta palabra redención que estamos viendo en este pasaje. Entonces había también esclavos por amor, que por voluntad propia se hacían esclavos. ¿Ok? Por voluntad propia se hacían esclavos. Aquí vemos varios pasajes donde vemos esta parte. Esta palabra redención, que es importante. La palabra redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiero que vean, hermanos, y hay que poner todo en el contexto. ¿Para qué es la sangre de Cristo que debemos aquí? ¿De qué es figura la sangre de Cristo? O sea, la sangre de Cristo no es para que que cubras a tus hijos y para que no les pasa nada en el día. Para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene que ver con, hermanos, tiene que ver con un pago. ¿Okay? Tiene que ver con un pago. Por eso decimos, la sangre de Cristo te limpia. ¿A qué se refiere con que te limpia? Que ese pecado que nosotros tenemos que pagar delante de Dios es pagado en la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo, cuando la vemos dentro de las Escrituras, no tiene que ver con un fetiche. Tiene que ver con un pago que se hizo. ¿A quién? A Dios. Recuerden, hermanos, que nosotros teníamos una deuda no con Satanás, sino con Dios, porque Dios es el juez. Entonces, la sangre de Cristo es una figura o un punto de una redención, es decir, pagar un rescate. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuándo será ese día de la redención? Bueno, el día de la redención será aquel día en que esto mortal se vista de inmortalidad y que esta debilidad sea vuelta, o sea, dice la palabra, absorbida por la vida. ¿Ok? Ese será el día de nuestra redención. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí vemos otra parte de la redención. Y la otra parte de la redención, hermanos, es que tenemos ahora una herencia en Cristo.
tenemos ahora una herencia en Cristo, y esa es una herencia eterna. ¿Por qué es una herencia eterna? Porque el sacrificio de Cristo es eterno. Por eso es una herencia eterna. ¿Ok? Entonces, con la muerte de Cristo, Él nos rescató, compró nuestra libertad, pagó el precio que habíamos, de la deuda que habíamos contraído delante de Dios. ¿Cómo se contrajo esa deuda? Se contrajo como dice Romanos 3, versículos más anteriores, se contrajo esa deuda al agreder o no obedecer los mandamientos de Dios. Así se contrajo esa deuda. Entonces continuamos ahí, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nuevamente, vean que dice, la fe en su sangre. Entonces, nuevamente, cuando vemos esta palabra sangre, inmediatamente, hermanos, nuestra mente debe pensar en redención. ¿Ok? Debe pensar en que se hizo un pago, en que se hizo un rescate. Eso tiene que llevarnos a pensar. ¿Qué cosa es propiciación aquí? Significa alguien que tomó el lugar de alguien. Eso significa alguien que tomó el lugar de alguien. Entonces, a quien Dios puso como nuestro sustituto por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a leer en otra versión. Dice ahí, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje, en este versículo? Está hablando, hermanos, que el sacrificio de Cristo no es que solamente sirvió desde la cruz hacia adelante. No, hermanos, también sirvió para aquellos que creyeron en Jesús y de la cruz hacia atrás. O sea, vamos a hacer varias preguntas aquí. Entonces, ¿qué pasó, por decir, con David? Con David. Y tengamos bien en claro este punto. Recuerden que los sacrificios de los animales y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, O sea, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, como el holocausto, como la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz y la ofrenda de redención, todos esos tipos de sacrificios, hermanos, no pueden quitar el pecado. Es decir, simplemente estaban como una figura de lo que habría de venir. Entonces, ¿qué hacían esos sacrificios de animales? Bueno, apuntaban a un sacrificio perfecto que Dios mismo haría. Pero también lo que pasaba es que Dios con ello se contenía del castigo por el pecado. O sea, hermanos, Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios tiene que castigarlo. ¿Por qué? Porque su santidad se lo exige. La santidad de Dios exige que Él castigue el pecado. Entonces, ¿por qué antes la gente pecaba y no la castigaba en el sentido de, pues, recuerden que dice la palabra de Dios, vamos a leerlo más adelante, la paga del pecado es muerte? Entonces quiere decir que cada vez que una persona peca debe morir. O sea, si cometió 10 pecados, 10 veces debe morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ese es el justo pago para satisfacer la ira de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no moría cuando pecaba anteriormente? ¿Qué pasaba con las gentes? Bueno, lo que pasaba es que ellos hacían sacrificio, pero el pecado ahí seguía.
O sea, el pecado no era borrado, simplemente Dios como que descargaba su ira sobre un animalito, ¿ok? Pero cuando vino Cristo, entonces esa redención fue una redención eterna y total. ¿Qué quiere decir? Y lo vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo con Abraham. Así entendemos cuando dice el pasaje: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir contado? Lo vamos a ver en el siguiente pasaje, en el siguiente capítulo, pero significa tener como un depósito. Eso significa un depósito. Entonces, ¿qué pasaba? Abraham creyó, pero el sacrificio de Cristo aún no se había efectuado. Entonces lo que pasó es que Dios le contó por justicia que Abraham había creído en el sacrificio que vendría. Cuando ese sacrificio vino, Abraham fue hecho redención. Por eso, hermanos, fíjense bien, por eso cuando Jesús narró la historia del rico y el Lázaro, se dice el seno de Abraham. ¿Por qué existía el seno de Abraham? Porque antes de Cristo, hermanos, no iban a la presencia de Dios, sino que se estaban en el seno de Abraham. ¿Por qué razón? La razón era porque aún no había una redención completa. Hoy los creyentes, hermanos, hoy los creyentes no van al seno de Abraham. Hoy los creyentes van directamente a la presencia de Dios cuando ellos duermen en Cristo. ¿Por qué? La razón es porque nuestra redención ya fue efectuada. Hermanos, o sea, eso debe de quedarles muy claro esto que les estoy hablando, ¿ok? Anteriormente la redención no había sido efectuada porque Cristo aún no había venido. Por lo tanto, cuando la gente moría, iba al seno de Abraham. Y ya lo vemos, que hay una gran cima con C, que significa hay un gran abismo. Hay un gran abismo había un gran abismo entre las dos partes, entre lo que es el infierno y lo que era el seno de Abraham. Lo vemos en el rico y Lázaro. Pero cuando Cristo vino y dio la redención, dice ahí que entonces, como había una redención total, entonces todos aquellos que creyeron en Cristo y que pusieron su fe en aquel que habría de venir y que les fue contado por justicia, entonces, vamos a ponerlo así, cobraron ese cheque. Da la idea de eso. Voy a avanzar para llegar hasta ese pasaje, ¿ok? Pero a eso se refiere aquí. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo. Se contuvo. O sea, no quiere decir que el pecado no estuviera allí y que no airara a Dios. Obviamente que sí. Pero se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Vieron? No castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque creyeron. O sea, todo esto se ronda en la fe. ¿Ok? Todo esto se ronda en la fe, hermanos. Esto es muy importante. Ok, entonces aquí hay algunas características de la justicia de Dios. Por decir que es un don de Dios. Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión. ¿A qué don se refiere? ¿A qué don aquí se refiere? Bueno, tenemos que recurrir al contexto de este pasaje. Se refiere al don de la salvación, porque Romanos 5 comienza con el versículo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces? Ese don se refiere a la justificación. Entonces quiere decir, el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Recuerden que el contexto también de Romanos 5 es una paráfrasis que hace Pablo con Adán y Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Seguimos adelante con otra característica de la justicia de Dios.
de la justicia de Dios y es producto de su gracia. Voy a leer un pasaje aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que hablamos anteriormente. También que es gratuita y que priva al hombre de toda jactancia. Aquí cuando hablamos de justicia, hablamos de la justificación. De eso estamos hablando, ¿ok? Entonces, sigue el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De qué venimos hablando? De la gente que creyó en el pasado, ¿ok? De la gente que creyó en el pasado y que ahora esa justicia de Dios se ha manifestado a nosotros y entendamos que todo ese plan de salvación es puramente de Dios. Puramente de Dios. Traducción viviente. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Entonces, siempre, hermanos, siempre ha sido por Jesús. Eso es siempre. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por Jesús. Por creer. O sea, siempre ha sido por creer, hermanos. Siempre. La ley nunca fue dada para salvación. Jamás fue dada para salvación. La ley fue dada para la demostración de las iniquidades. Pero la ley jamás fue dada para salvación. Entonces, David, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, María, David, Salomón, Roboam, Josafat, Josías, Asa y todos esos reyes, Malaquías, Ezequiel, Isaías, Daniel, Misael, Asael, Juan el Bautista, todos ellos fueron salvados por la fe. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista: yo necesito ser justificado por ti y tú vienes a mí. O sea, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja, porque así conviene que sea toda justicia. Es decir, deja porque esto es así como lleva el plan, que va a llegar un momento en que todos, tanto tú como tus antepasados, obtendrán redención por mi sacrificio. Entonces, hermanos, eso es que quede bien claro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre la salvación ha sido por fe. Siempre. Siempre. La salvación ha sido por fe. Bueno, es que ¿por qué se ve tanto que Dios se enoja más en el Antiguo Testamento? No es que se enoje tanto, sino que, hermanos, cuando entró la ley, eso es lo que tenemos que entender. Cuando entró la ley en el Antiguo Testamento, el pecado sobreabundó. Vean cómo el pecado se hace más evidente. Por lo tanto, Dios tiene que castigar el pecado porque eso, su santidad lo exige. Exige que castigue el pecado. Bueno, ¿por qué después, dice la gente, por qué después en el Nuevo Testamento se ve un Dios de amor? No es que siempre Dios ha sido un Dios de amor. Lo que pasa es que cuando sobreabundó el pecado, o cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, que vean que el amor de Dios y que la gracia de Dios hacia el ser humano es mucho más grande que toda su iniquidad. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a castigar el pecado. Eso que quede muy, muy claro, hermanos. ¿Ok? Bien. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Cuál jactancia? Pues la jactancia de que, pues yo por ser judío me voy a salvar, o yo porque nací en un hogar cristiano yo voy a salvar, o porque yo soy hijo del pastor, por eso me voy a salvar. ¿Dónde queda la jactancia? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué quiere decir? O sea que
¿Por qué está excluida la jactancia? Porque obraron de más, o porque hay alguna obra extraordinaria que se tenga que hacer y que solamente algunos pueden hacer. No, queda excluida la jactancia porque la fe significa, hermanos, rendirnos totalmente a algo que es superior a mí. Eso es fe. O sea, la fe tiene que ver, hermanos, con rendición. La fe tiene que ver, hermanos, con estar conscientes y confiadamente en algo que es superior a nosotros. Es lo que dice el versículo en traducción viviente. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, dice no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, se basa en la fe. ¿Qué quiere decir entonces en la fe? Quiere decir también, hermanos, que estamos confiando en algo que solamente Dios podía hacer. Solamente Dios podía hacer. Por eso, hermanos, los que quieren regresar a la ley, pues no han estudiado este pasaje, no han estudiado, no han entendido, hermanos, que la salvación no es por las obras, es por la fe. Entonces no hay jactancia, no hay nada que presumir, porque toda la obra es de Dios. Entonces, si el hombre es salvado por no cuando es bueno, sino más bien cuando cree en Cristo, ahí es salvado. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿ve lo que dice ahí? Por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. O sea, aquí no se trata de religión, hermanos. Se trata de fe. Se trata de creer. No se trata de una religión, hermanos. O sea, eso de que no, pues ¿qué religión pertenece? No, pues cada quien su Dios y a ver quién nos lleva a Dios. Es que no se trata de qué religión tengas. Se trata de creer. ¿Creer qué? El Evangelio. Que crean a Cristo, que es a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De eso es el Evangelio, hermanos. No es que, pues vas a pertenecer ahora a mi club de cristianos. Hermanos, con ese tipo de pensamiento hasta el diablo es cristiano. Pero es que no se trata de eso, hermanos. Se trata de creer. ¿Creer qué? El Evangelio. El Evangelio es la potencia de Dios para salvación, basado en la gracia de Dios y la muerte de Cristo, ofreciendo gratuitamente una salvación gratuita a todo aquel que cree. Seguimos allí, Romanos 3:28. Concluimos, o sea, llegamos a una conclusión con todo lo que ya hemos dicho. ¿Cuál es? Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión a la que llegamos. Nuevamente, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Nuevamente, recapitulo rápido. ¿Tiene alguna ventaja ser judío en la salvación? No, no tiene ninguna ventaja. ¿En lo de la historia? Pues sí, podría ser que sí. ¿No? En la historia, pues qué bueno, ¿no? Yo pertenezco a un pueblo que pues Dios nos sacó con mano poderosa de Egipto. No, pues sí, está muy bien. Pero en respecto a la salvación, ¿hay alguna ventaja? Ninguna. Entonces, ¿cómo es el hombre? Entonces, ¿el hombre tiene capacidad de salvarse? No, porque no hay justo ni aun uno. Bueno, entonces ¿cuál es el remedio para salvarnos? La fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo. Bueno, ¿y entonces cómo se salvaron los anteriores? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. ¿Para qué? Para que para que Dios sea el justo y todos los demás no tengan de qué jactarse. Esa es la conclusión, como hemos llegado a esta conclusión. Entonces concluimos pues que si el hombre es totalmente pecador y no puede hacer nada por su salvación, concluimos entonces que el hombre además debe de creer en algo que Dios ya ha hecho.
Dice ahí, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. La salvación siempre ha sido por la fe. Martín Lutero, en algunos de sus escritos, él escribió sola. En esta parte de Martín Lutero agregó la palabra sola diciendo, el hombre es justificado por la fe sola. Eso significa sola. Recuerden que ahí están las 5 solas: solo Dios, solo Cristo, solo fe, solo gracia y solo a él gloria. ¿Ok? Entonces, de ahí se deriva estas cosas que, hermanos, esas solas son bíblicas, o sea, si ustedes las analizan teológicamente, nos dicen que es verdad. O sea, solamente Dios pudo hacer algo, solamente Dios creó el universo, solamente Dios es el dador de la vida, solamente Cristo podía haber hecho este plan de redención, solamente en Cristo está la salvación, solamente en Cristo está el camino, la verdad y la vida, solamente por fe, solamente por gracia y solamente a él la gloria. Es decir, que todo al final de todo lo que veamos es para honra y gloria de Dios Padre. Entonces, son cosas, hermanos, que después pueden ir leyendo y que no desechemos, porque en verdad nos enseñan muchas cosas. Continuamos allí, 29:30. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también Dios de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nuevamente, hermanos, se lo recalco aquí. Tanto judíos como gentiles tienen que llegar a un solo punto. ¿Cuál? La fe. La fe. Tanto judíos como gentiles tienen que llegar a este punto. ¿Cuál? La fe. La fe. O sea, no hay de otra. No hay de otra. O sea, los judíos no se van a salvar por algo extraordinario. O sea, no hay un camino alterno para ellos. O sea, no hay un camino alterno para los judíos porque, bueno, Dios va a tratar con ellos de otra manera. No. Tanto judíos como gentiles, que somos nosotros, necesitamos creer. Si no creemos, el que no cree en él ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, no hay camino alterno para Israel. Israel, si no cree como todos los demás, se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, hermanos, como se los dije, Dios tiene que castigar el pecado. No hay de otra. Entonces, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. O sea, ¿la salvación nada más es para ellos? No. La gracia es para todos. Y como es para todos, todos tienen oportunidad de llegar al cielo. ¿Por qué medio? Por la fe. Solamente por la fe. Continuamos allí, versículo 31. Luego, ¿la fe invalida la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Leemos otro pasaje, traducción viviente. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Entonces, viene aquí una pregunta interesante. ¿Como cristianos cumplimos la ley? La respuesta es sí. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo puedes cumplir la ley si tú no guardas el día de reposo? ¿No? Es el mandamiento número 4. ¿No? Guardarás el día de reposo para santificarlo, porque lo guardarás para Jehová. Entonces, ¿cómo dices que tú guardas la ley si no guardas el sábado? La respuesta es porque en Cristo se cumple toda la ley. En Cristo se cumple toda la ley, hermanos. Recuerden, hermanos, que Cristo vino a enseñarnos lo que es el espíritu de la ley. No solamente es basarse en la letra. El espíritu de la ley significa que nosotros debemos ir más allá de lo que estamos leyendo. Ese era el problema de los judíos. El problema de los judíos fue que ellos tomaban todo literal.
literal, y añadían cosas para que supuestamente ellos fuesen más piadosos. Y uno de ellos fue el día de reposo, por si ellos decían que en el día de reposo no se podía sanar. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada que estaba en una sinagoga y que cuando Dios la sanó, se enojó mucho el fariseo y dijo que 6 días había para trabajar y que no vinieran el día de reposo a ser sanados? Y Jesús les dijo: eres un hipócrita, porque tú en día de reposo vas, desatas tu ano y lo llevas a beber. O sea, tú te preocupas más por un animalito que por una persona. Entonces, hermanos, ¿cumplimos la ley? Sí, la cumplimos la ley, pero no estamos hablando de obras. O sea, no estamos hablando que nos sometemos a la ley por buscar salvación. No, hermanos. La salvación ya se cumplió. ¿Saben por qué? Única y sencillamente porque para que Dios nos justifique, la métrica para que Dios nos justifique es que ya hemos cumplido la ley. O sea, la ley no está abrogada. La ley ahí está midiendo a todo ser humano conforme a la ley de Dios. Y si ese hombre no cumple el estándar de la ley de Dios, ese hombre va a ir a condenación. Pero hay una oportunidad. ¿Cuál? Cristo. Toda persona que confía en Cristo cumple la ley. Por lo tanto, Dios nos ve justos. Pero eso solamente es por la fe. Por eso no se elimina la ley. Al contrario, confirmamos lo que la ley enseña. ¿Por qué? Hermanos, nosotros guardamos la ley, pero no para salvación. La salvación ya la tenemos. Pero, como dice la palabra de Dios, si amamos a Dios, amamos sus mandamientos. Por eso solamente se puede hacer, hermanos, naciendo de nuevo. No hay de otra manera. Por eso, hermanos, el hombre quiere intentarlo a su manera. Y pues obviamente fracasa. Fracasa rotundamente. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Recuerden que la palabra ayo aquí significa alguien que enseña a un muchacho. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuevamente, justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y hemos nacido de Dios, estamos por encima de la ley. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? No significa que menospreciemos la ley, sino significa, lo que estoy tratando de decir, es que nosotros ya estamos por encima, es decir, que nosotros vemos la ley como un gozo y como algo que anhelamos cumplir, pero no para salvarnos, sino para agradar a Dios. La fe no invalida la ley, sino que por la fe obedecemos al Evangelio y admitimos que no cumplíamos la ley, y admitimos que la ley es buena y yo soy malo, y por fe alcanzamos justificación. Entonces, hermanos, ¿qué podemos concluir de este capítulo número 3? ¿Qué podemos concluir? Bueno, la justicia humana es inadecuada delante de Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, hermanos. El hombre necesita la justicia de Cristo, necesita la fe, la única justicia agradable y aceptable delante de Dios. La justicia de Dios en Cristo se recibe por la fe. Ni la religión, ni las obras humanas, ni la sabiduría de los hombres pueden producir la clase de justicia que satisface a Dios. La perfecta justicia viene en el momento en que el pecador cree en la persona y en la obra completa por Cristo en la cruz. Ahí es, hermanos, cuando viene la justificación por la fe. Bien, hermanos. Entonces, entro al capítulo número 4. Capítulo número 4. De esta epístola a los romanos. ¿Ok? Capítulo número 4. Voy a dar una introducción a este capítulo rápidamente, en estos pocos minutos que ya me quedan. ¿Ok? Tengo por lo menos 10 minutos para hablar un poco de este capítulo. Ya hemos visto
que los destinatarios de la carta de Pablo eran un grupo mixto integrado por judíos y gentiles. Cuando el apóstol Pablo habla de Abraham, que es lo que nos va a corresponder en este capítulo, se incluye a sí mismo entre los lectores judíos y toca un punto crítico para el debate sobre la justificación, es decir, la salvación de Abraham es va a entrar en este punto Pablo para reforzar lo que anteriormente ya vimos. Consideremos en primer lugar, hermanos, que la salvación de Abraham y su presencia en los cielos es un hecho, ¿ok? Sabemos que Abraham está con Dios, está con el Señor, está mirando su rostro porque la redención total ya ha sido efectuada. Así lo asumía la opinión popular en ese tiempo y así lo confirman las escrituras. Por decir, les voy a poner varios pasajes sobre esto, donde se confirma que Abraham está viendo el rostro de Dios. Juan capítulo 8 versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Después vamos a analizar más ese pasaje. Lucas capítulo 16 versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Abraham está en el cielo, ¿ok? Llegamos a esa conclusión, creo que eso no lo dudamos, ¿ok? Creo que aquí nadie duda de eso, que Abraham está en el cielo. La pregunta que viene aquí es, ¿cómo llegó allí? Esa es la pregunta que tenemos que responder ahora en este pasaje. O sea, nadie duda de que Abraham está con el Señor. Nadie duda de eso. La pregunta que viene aquí es, ¿cómo llegó allí? El asunto resulta importante, hermanos, porque muchos judíos tenían a Abraham como ejemplo típico de un hombre que agradó a Dios por sus obras. O sea, esta pregunta de cómo llegó allí resulta interesante porque muchos judíos tenían a Abraham como un ejemplo típico de un hombre que agradó a Dios por sus obras. Después de todo, este gran hombre había dejado su patria y había marchado a la patria prometida, a la tierra prometida, siguiendo el llamado de Dios. Obedeció a Dios hasta el punto en que, de no haberlo impedido el Señor, habría sacrificado a su hijo Isaac. Entonces, para los judíos les parecía que era el candidato ideal para alcanzar la salvación en base a las obras y los logros personales. Entonces, veamos, los judíos tenían este punto. Ellos decían, es que Abraham fue salvo porque él obedeció y porque hizo cosas que pues yo creo que un hombre común podría hacer. Pero ahora Pablo va a entrar a este pasaje del capítulo 1. Entonces, Romanos 4:1, aquí vemos el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Traducción viviente. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Obviamente que sí, porque de ahí nació Isaac. ¿Okay? ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Okay? Palabra de Dios para todos, verán cómo lo dice. ¿Qué podemos decir de Abraham, el padre de nuestro pueblo? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? ¿Okay? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Bueno, o sea, ¿qué pasó con él? Como se los dije, hermanos, la pregunta que ahora hay que responder es, ok, él está en el cielo, sí, nadie duda de eso. ¿Cómo llegó allí? ¿Por la fe o por las obras? Bueno, eso es lo que se va a responder. ¿Ok? ¿Cómo llegó allí? ¿Por la fe o por las obras? Pues vamos a responderlo. 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, no dijimos en el capítulo 3, ahorita que acabamos de leer, que la jactancia debía hacerse a un lado porque toda la obra de salvación es de Dios. Entonces podré decir a alguien, Pablo, pero yo conozco a alguien que sí se salvó por obras. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién se salvó por obras? Abraham. Y entonces Pablo dice, bueno, ok. Entonces, si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, ¿no? Dice traducción viviente, que si sus buenas acciones le hubiesen servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no es la forma de actuar de Dios.
O sea, si así fuese, hermanos, si así fuese que muchos judíos ponen de que Abraham fue salvado por las obras, Dios mismo lo hubiera dicho. Dios mismo lo hubiera dicho, pero eso no es la forma de actuar de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Me gustan ese tipo de frases porque nos hacen razonar, hermanos, que Dios no actúa como el hombre quisiera o como el hombre se imagina que debe de actuar. Si fuese por obras, entonces Abraham podría decirle a Dios que él con sus propios méritos personales había llegado al cielo, pero esto no es así. Nadie puede salvarse por las obras. Nadie, hermanos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Abraham les dio la muestra a los judíos y a los hombres de cómo era posible ser justos ante Dios, y esto solamente se logra por la fe. Vean lo que dice Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Nuestro padre es Abraham. Eso nadie lo dudaba, hermanos, en el sentido de ser que su padre fuese Abraham por sangre. Pero Jesús les respondió: no, pues si realmente fuesen hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Seguirían su ejemplo. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Cuál ejemplo es el que debemos seguir? ¿De sacrificar a nuestros hijos? No, de creer a Dios por encima de todo. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Por eso le decimos el padre Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque el padre Abraham es el ejemplo máximo de lo que es creer en Dios. Es el ejemplo vivo y máximo de lo que es creer en Dios. Voy a leer el siguiente pasaje y con eso voy a terminar. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es el versículo que yo les comentaba en el versículo anterior. Traducción viviente. Pues la escritura nos dice: Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Consideró. No. Eso es muy importante. Una cosa es que Dios haya considerado y otra cosa es que lo haya declarado. Son cosas distintas. Una cosa es que Dios lo haya considerado y otra cosa es que lo haya declarado. A nosotros nos declara justos. ¿Por qué? Porque la redención ya fue efectuada. Pero Pablo aquí está hablando de una redención que está por efectuarse. Palabra de Dios para todos. Pues esto es lo que dicen las escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Dios tomó en cuenta, o sea, como que, voy a decirlo así parafraseando, hermanos. Es como que Dios le dijo: ¿tú crees que en mi hijo Jesucristo, que va a venir de tu descendencia? Y Abraham creyó, entonces Dios le dio como un cheque. Tú vas a ser redimido. ¿Cuándo? Cuando llegue ese momento en el que tú crees. Ok, yo creo. Y yo creo que voy a ser redimido y yo creo que voy a llegar al cielo por creer. ¿Ok? Entonces Dios le dio un cheque. ¿Cuándo cobró ese cheque Abraham? Estoy parafraseando, ¿cuándo cobró ese cheque? Cuando Cristo murió. Ahí cobró ese cheque. Y ahora sí, obtuvo redención. ¿Ok? Entonces, una cosa, como se los dije nuevamente, una cosa es considerar y otra cosa es declarar. A nosotros se nos declara justos. A Abraham se le consideró porque la redención aún no había sido efectuada. Y vamos a ver esta parte. Mira, contado viene de una palabra griega logizomai, que fíjate cómo dice: hacer inventario. Eso es interesante, hacer inventario. Mira, aquí lo pone en sentido malo: guardar rencor. ¿Qué pasa cuando una persona guarda rencor? No inmediatamente cobra, sino que como que está acumulando hasta que llega un momento en que explota y saca todo lo que tiene de rencor. A eso se refiere. O sea que Dios, cuando Abraham creyó a Dios, entonces Dios como que le dio una cuenta bancaria y empezó a acumular
empezó a acumular esa parte de la redención. No es que se la ganara, ya eso ya estaba dado por sentado que Dios se la iba a dar. Pero está acumulando, está como que esperando, como te digo, como un cheque. Cuando llegue el momento, se cobra. Otra cosa, hermanos, importante que quiero remarcar aquí para terminar. Esta parte. Creyó Abraham a Dios. Fíjense bien, hermanos. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas distintas. Parece suenan lo mismo, pero no lo son. Creer en Dios es como decir que yo creo que por allí debe haber un Dios, un ser superior, algo que es más inteligente que yo. No sé, no lo conozco, pero yo creo. Eso es creer en Dios. Creerle a Dios significa tomar a Jesús como mi único Señor. No es lo mismo, hermanos. Recuerden lo que dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, creer a Dios es creer que existe. ¿Sí? Los demonios también creen que existe Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios significa tomar solamente a Dios como mi Dios. Como dijo Ruth, ¿no? No me pidas que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde tú murieres yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso significa creerle a Dios. Que tu Dios, o sea, que Dios, que Cristo va a ser mi Dios y nada más. Eso fue lo que hizo Abraham. Bien, hermanos, voy a dejarle hasta este punto. Romanos capítulo 4, versículo número 3.